Bueno, ¿cómo están? Voy a grabarles este video así como lo más sencillo posible para que ustedes puedan hacer el práctico respecto a las diferencias, las diferentes situaciones que, que nos encontramos a la hora de ver a las mujeres en la revolución industrial. Eh, una de las cuestiones básicas o en común, sobre todo pensando en que la idea es ver las situaciones fundamentalmente de las dos clases, ¿sí? Antagónicas o enfrentadas dentro del sistema capitalista y en este caso dentro de la revolución industrial, que son burguesía y proletariado. Sí me gustaría pensar de que ustedes pensaran en una cuestión en común que hay en el rol o el lugar que tienen las mujeres dentro de los hogares. Y es que las mujeres son colocadas desde muy temprano, desde un temprano momento en esta nueva sociedad capitalista, como algo así, las representantes de la unidad familiar o de la familia dentro del hogar, ¿no? Entonces, en esa representación, la mujer muy rápidamente, ¿sí? Queda ligada tanto a sus hijos, a sus hijas, como a las tareas del hogar y por lo tanto a la procreación y a la reproducción, ¿sí? O al sostenimiento de las tareas domésticas. Eso, si bien no es muy diferente a lo que pasaba antes, contrasta en el caso de la clase obrera con la salida laboral de la mujer. Son los años en donde las mujeres salen mucho más al mercado de trabajo, al mercado industrial. Las mujeres obreras son mujeres que trabajaban incluso mucho más que los hombres, le daban mucho más trabajo en esta primera etapa de la revolución industrial que los varones. ¿Por qué? Porque las mujeres ya venían de alguna manera trabajando en las industrias textiles o en las manufacturas textiles años anteriores. Al mismo tiempo, las mujeres no tienen experiencias laborales, no tienen experiencias en reclamos salariales, es decir, no tienen todavía esa experiencia de conocer el valor del tiempo de trabajo. Y en todo eso, las mujeres, por lo tanto, las mujeres cobran menos, ¿sí? O sea, son salarios mucho más bajos que los de los varones. Los varones, en algunos casos, son contratados para alguna tarea más específica y mucho más, a veces ligada a la fortaleza física. Pero además, las mujeres, al ser de cuerpos por lo general más pequeños, que tienen que ver con lo que nosotros pensamos hoy, esa idea de ser delgadas y estéril y demás, sino que tienen que ver con la mala alimentación, tienen que ver con situaciones de pobreza vividas y demás. Las mujeres contratadas, por ejemplo, también para trabajos como la minería, ¿sí? ¿Por qué? Porque las minas tenían túneles muy pequeños, ¿sí? En donde muchas veces el hombre por su porte de hombro y más no entraba, y quienes también trabajaban mucho en las minas y en las primeras industrias textiles eran sus propios hijos y sus propias hijas, es decir, los niños y niñas trabajaban y eran muchas veces entre el 50% de la población trabajadora dentro de una fábrica o dentro de una minería, ¿sí? Es decir, eran realmente miles y miles los niños y niñas que trabajaban en fábricas y en minas por estas razones de su cuerpo, de la menor paga, etc. ¿Qué es lo que vivencian muchas veces estas mujeres, ¿no? Uno podría pensar, ¿no? Con nuestra cabeza en la actualidad, que las mujeres podían, no sé, si estaban embarazadas tenían sus licencias
daban a luz en hospitales, después de pasado un tiempo volvían al trabajo. Bueno, nada de eso. Tengamos en cuenta que en este trabajo industrial inicial no hay prácticamente ninguna legislación que regule horas de trabajo, licencias por enfermedad, embarazos, etcétera. Es decir, lo que hoy conocemos como las licencias laborales, ¿sí?, que son derechos de todo trabajador y toda trabajadora, fueron gracias a las luchas y a los reclamos que se dieron por eso. ¿Sí? Volviendo, en esos años nada de eso estaba. Por lo tanto, una mujer, ¿sí?, cuando estaba embarazada, por ejemplo, iba a trabajar prácticamente hasta el día de que iba a parir. Y era no muy pocas veces, ¿sí?, quise decir, no muy pocas veces, la mujer paría dentro de la misma fábrica. Lo atendía algún enfermero, alguien que había ahí en la fábrica, algún médico que tuviera la fábrica, si lo tenía, y lo atendía ahí. O iba a su casa, paría en su casa, dejaba al bebé, la bebé recién nacida, con alguien, con una vecina, con su madre, con quien fuera, se limpiaba y volvía a trabajar. ¿Sí? O al otro día ya inmediatamente estaba trabajando. Es decir, esto era muy común, ¿sí?, dentro de las situaciones de las mujeres obreras. Como ustedes imaginarán, era mucho más probable también que en estas situaciones, por ejemplo en un embarazo, el embarazo se perdiera, es decir, ocurrieran abortos producto de hacer exageradamente fuerza física, o que la mujer en estos partos hechos así en su casa o en un momento muriera, ¿sí?, teniendo en cuenta también que el otro día ahí nomás volvía a trabajar. Entonces, estas situaciones colocaban en un lugar de vulnerabilidad muy grande a las mujeres obreras. Pero entre otras cosas era muy importante o era necesario que la mujer trabajara porque los salarios eran muy bajos, ¿sí?, y realmente las condiciones de vida eran muy precarias, casi al borde, ¿sí?, de la indigencia y la marginalidad, digamos, ¿no? Vivían en casas, ustedes lo pudieron, lo pueden apreciar, vivían en casas muy pequeñas cuando eran casas, eran lugares realmente muy poco higiénicos, ¿sí?, los servicios de la ciudad no llegaban hasta esos barrios, etcétera. ¿Qué es lo que también viven estas mujeres obreras? Las mujeres obreras también caen sobre algo que en ese momento era una legalidad, ¿sí?, una ley, que es la patria potestad. ¿Qué significa? Que la mujer no tenía derecho, no solo no tenía derecho a votar, como podemos pensar rápidamente, sino que además no tenía derecho al salario del trabajo que estaba haciendo. El salario del trabajo de la mujer, por lo general, lo cobraba el marido o el padre si no estaba casada. Es decir, la mujer trabajaba, era la que trabajaba muchísimas horas, pero al mismo tiempo no cobraba su salario, ¿sí? Y esto, ¿sí?, era tanto para las mujeres obreras como para las mujeres de la burguesía. Tanto las mujeres obreras como las mujeres de la burguesía no tenían derecho ni en el caso de las obreras, al salario que cobraban, pero no tenían derecho a la propiedad. Es decir, no podían con su dinero, una mujer burguesa, por ejemplo, que podía tener mucho dinero, no podía con su dinero comprarse una casa y ponerla a su nombre. Porque no podía, ¿sí?, porque legalmente era imposible. En el caso de las mujeres obreras, por ejemplo, tampoco tenían derecho a sus hijos. Si se separaban de su marido, sus hijos quedaban con el marido. Y muchas veces, y esto hay muchos relatos sobre esto y películas, ¿sí?, y en series de que han aparecido ahora en Netflix y demás, ustedes pueden ver que también sucede. Crece durante estos años muchas, lo que nosotros diríamos orfanatos, ¿sí?, o sea, casas en donde, digamos, que se quedaban con los hijos que las familias no podían cuidar. Por lo general, muchas veces esos hijos eran de madres que
que separándose de sus maridos, los hijos quedaban a cargo de su marido, y el marido no sabía cómo cuidarlos, ¿sí? Porque no estaba, digamos, nunca los había cuidado, ¿no? Esto forma parte de, ¿no? Esto que yo decía al principio, ¿no? Las mujeres quedan recluidas en esa idea de la crianza de los hijos, el cuidado del hogar, etcétera. Y el marido inmediatamente los daba a otra familia o los daba directamente al orfanato, ¿sí? Y muy probablemente esos chicos, cuando tenían cierta edad, venían y eran contratados por algún empresario, algún industrial, y iban a trabajar a la fábrica, ¿sí? Hay una novela sobre esta situación también muy linda, que se llama Oliver Twist, ¿sí? Si no me equivoco, es de Charles Dickens. Bien, entonces, volviendo, no tenía derecho a la propiedad. En el caso de las mujeres burguesas, para pasar al plano de las mujeres en la burguesía, la mujer burguesa también era considerada como, digamos, tenía un lugar de preponderancia familiar muy grande. No tanto como el hombre. En la casa burguesa hay una jerarquización muy grande de la vida familiar, ¿sí? El hombre mayor, ¿sí? El hombre mayor es, digamos, el padre, ¿sí? Es el pater familia, digamos, ¿no? Es el gran soberano dentro de las casas. La burguesía en estos años tiene casas muy grandes, mansiones impresionantes, en donde vivían muy probablemente no solo el padre, sino muy probablemente vivían sus hijos, y si estaban casados también vivían con sus esposas dentro de la misma casa, o en algún lugar, ¿sí? Apartado, ¿sí? Dentro de su misma estancia, de su mismo lugar. Entonces, la jerarquía, ¿sí? Del hogar, generalmente era el padre, el hijo mayor, y después venía la madre, y así sucesivamente. Y en ese lugar, la mujer ocupa un rol fundamental, que es la de unificar a la familia, pero al mismo tiempo, al no poder tener propiedad, al no poder tener al mismo tiempo, digamos, ciertos elementos importantes, como puede ser la salida al trabajo, etcétera, la mujer cumple otro rol, que es el rol de la visibilidad social, ¿sí? Entonces la mujer, por ejemplo, ¿sí? Las mujeres de la burguesía fundaban fundaciones de caridad, por ejemplo, y hacían caridad con los propios obreros y obreras de la fábrica de su marido, de su esposo, ¿sí? Colaboraban en hospitales, etc. Pero al mismo tiempo las mujeres eran muy importantes porque ocurría en muchos casos que una mujer de la burguesía era casada con otro varón burgués para unificar las fortunas, ¿sí? Si esto se está entendiendo. La mujer no solo era importante en términos de la familia, en términos de la visibilidad social, sino además tenía una importancia en lo económico. La mujer de la burguesía no elegía casi nunca, por no decir nunca, a su esposo. Por lo general, ¿sí? Era ofrecida, ¿tá? Para matrimonio a un hijo de algún burgués o de algún noble y demás. Una de las razones para eso era no perder la fortuna, es decir, que la fortuna, ¿sí? Siguiera quedando, diríamos, dentro de un círculo familiar relativamente estrecho, es decir, no subdividir la fortuna entre los hijos, sino justamente juntar fortunas con otras familias. ¿Para qué? Para que no, digamos, esas empresas, esos grandes capitales que tenía la burguesía, no se dispersaran. Hay una razón de negocio detrás de esos casamientos. Esos matrimonios arreglados muchas veces tienen detrás esta idea, ¿sí? De conservar esa propiedad privada dentro del ámbito familiar, o incluso mejor,
agrandar esa riqueza que se tiene, añadiéndole a través del matrimonio la riqueza que viene de la familia de una mujer o de un varón, ¿sí? Una de las cuestiones que va a empezar a pasar ya más adelante en el tiempo es que a la mujer burguesa también se la va a ir, digamos, teniendo como un objeto, ¿sí? Esta es la palabra, como un objeto y como una sujeta de consumo. Y por lo tanto va a empezar a haber toda una industria de la moda, de los cosméticos y demás, dirigida a la mujer, burguesa fundamentalmente, pero obrera también. Burguesa fundamentalmente, ¿en qué sentido? En el sentido de las vestimentas, por esto que yo decía de la imagen social. Y bueno, ¿qué imagen da la esposa de el empresario tal, del fabricante tal? Bueno, esa imagen venía dada muchas veces en este sentido. ¿Sí? Bueno, ¿qué prenda usa? Usar las últimas prendas de moda, ¿sí? Tener en la casa los cosméticos, cuadros, etcétera, etcétera. Toda una industria de fabricación, ¿sí? Industrial, y empieza ya en los últimos tiempos, ¿sí? Ya cerca del siglo XX, a aparecer la industria de la publicidad, ¿sí? Como forma de vender o de inculcar una moda o de inculcar un consumo o un gusto. Bueno, espero que se estén cuidando. No les pude hacer lo del afiche hoy, pero que la quería hacer lo más sintético posible. Les mando un abrazo muy grande y espero que esta explicación les sirva para hacer el práctico.